Gracias. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Sí, Señor. Acepta la ofrenda del pueblo. Responde con fuego santo de tu altar. Perfecciona nuestras vidas con tu palabra. Abrimos los oídos para que siembres nuestro corazón con palabra eterna, buena, palabra que no pasa, palabra que viene a cumplimiento, palabra que sale de tu propio corazón, palabra que es eterna, palabra que es poderosa, palabra que es milagrosa, palabra que es libertadora, palabra que es consoladora, palabra que es restauradora y tantos miles de beneficios que tiene tu palabra. Yo te pido hoy, como el milagro de los panes y peces, multipliques la palabra hacia la necesidad de cada uno, pero que el que tenga hambre coma y el que tenga sed beba, porque en la iglesia de Cristo hay un solo menú que se ofrece: a Cristo como comida y como bebida, a Cristo como el pan y a Cristo como el vino. Así que el que es de Cristo tiene apetito de un solo menú, de su carne y de su sangre, de su palabra y de su espíritu, de su mensaje y de su obra. Por eso en esta noche, Espíritu de Dios, encuentra hambrientos y sedientos y sácialos con pan y sácialos con vino. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Todo el que tenga hambre, todo el que tenga sed, gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. También damos la bienvenida a toda persona que nos ve por las redes sociales. Bienvenidos de donde sea que estén conectándose con nosotros. Esta es una casa internacional que ministra por la misericordia de Dios a distintos países, además de Argentina. Y como Dios hace acá, también hace allá. Agradecemos a los testimonios que en YouTube recibimos, personas que no conocemos, no sabemos quiénes son, pero atestiguando que la palabra de esta casa los ha ministrado en el momento oportuno, los ha fortalecido, le ha respondido a sus inquietudes, los ha consolado, los ha corregido. Lo mejor que te puede decir un creyente es: gracias por la corrección. Gracias por los milagros te da cualquiera, hasta el incrédulo te da gracias. Pero por la corrección, uno que ha entendido. Así que también gracias a la gente que se deja corregir y cuando oye la voz de Dios, decide cambiar de actitud. En este día vamos a compartir acerca del mes. Estamos hablando acerca de la mano del alfarero, la obra de restauración que Dios hace. Y vamos a ver algo muy importante, lo titulé limpiar nuestros caminos. Es algo muy importante porque no tiene sentido las rutinas, no tiene sentido los hábitos, no tendrán sentido las convocatorias cuando mis pies no van por el camino correcto, el camino que le da sentido a todas esas cosas. La gente puede venir a convocatorias, pueden tener hábitos y costumbres religiosas, pero su camino puede ser muy distinto al que Dios quiere, al que Dios crea, al que Dios abre. Siempre su palabra, según lo que está escrito, es una abridora de camino cuando se encuentra con una persona. Porque la palabra que te está siendo hablada no es una palabra que viene principalmente a emocionar tu alma, aunque puede provocarte emociones, sino que viene a abrirte el camino para que vayas hacia esa meta o ese destino. Esa palabra se volverá a partir de ese momento, si la recibís, tu compañera, tu entrenadora,
tu fortaleza, tu consuelo, tu esperanza, hasta que se cumpla. A mí me encanta porque la Escritura dice Dios mismo, en una palabra, Él mismo. Tienes que entender que Dios mismo, cuando da una palabra, Él mismo se contiene en esa palabra. Y es la obra más misericordiosa que puede hacer, porque la Biblia describe que no hay manera que ni los cielos lo contengan a Él. Pero para poder Él venir al hombre, Él mismo se contiene en una palabra. Bueno, voy acá. Él mismo se contiene en una palabra para que ustedes como hombres, yo como hombre, lo pueda recibir. Porque Dios es tan inmenso que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Pero Él, en una obra de misericordia, Él se contiene en una palabra. Y esa palabra contiene a Dios. Y si yo tengo la palabra, también lo tengo a Dios. El problema es que la gente no está haciendo contacto con la palabra de Dios. Por eso se queja de la ausencia de Dios. Hay una crisis en la iglesia de Cristo sobre ese asunto en los que asisten. Hay crisis de la relación personal con Jesús. ¿Alguna vez usted oyó una relación, escuchar la palabra crisis, una relación? Estamos en crisis. ¿Qué significa una relación que está en crisis? Pero ¿cuál es la causa principal? Esos son elementos que llevan, pero la causa principal es la falta de perdón. Cuando una de las dos partes decide ya no perdonar, la crisis aparecerá en el horizonte y el final será la ruptura. Toda falta de perdón rompe toda unidad. Por eso en las congregaciones estamos rajados, porque en la misma congregación hay personas que no se perdonan. En la misma congregación, en las relaciones de la unidad, hay personas que están en crisis. Y aún hay gente, porque ha avanzado ese tipo de crisis. Hoy hay gente que se separa pero vive en la misma casa. O sea que ni siquiera hoy en la cristiandad, que la gente siga viniendo a la congregación, es señal de que está en unidad en esa congregación. Puede venir y estando separado ya de esa congregación, pero como es su costumbre, no conoce otro lugar y por ahí no tiene ganas de otro lugar, vendrá y se mantendrá separado de la congregación. Hoy hay una crisis en la iglesia sobre eso. Hoy hay una crisis en las relaciones de la fe. ¿Por qué? Porque no están conteniendo la palabra de Dios en donde Dios está involucrado. Porque Dios, cuando está involucrado, esa persona no puede vivir en oposición a cómo es Dios. La Biblia atestigua en el libro del apóstol Juan que dice que el que dice conocer a Jesús, debe andar como Él anduvo. Y eso algunos ven ese texto como algo imposible de hacer. Pero yo te voy a decir algo. Nada de lo que está escrito en la palabra de Dios fue escrito como algo imposible de alcanzar. Porque dentro de esa imposibilidad que los hombres que no quieren sujetarse a Dios ven, Dios dio a su mismo espíritu para que lo hagamos. Entonces cada vez que escuchás a alguien que dice eso es imposible de hacer, ese texto ni lo leo porque ¿quién va a vivir ese texto? Eso es un engaño de tu propia mente, un desinterés de practicar. Todo lo que está escrito y contenido en la palabra de Dios, por más difícil que parezca a los ojos humanos, Dios dio su mismo espíritu para que lo quiere hacer, lo haga. Porque esa palabra lo contiene a Él. Y el que contiene la palabra va a contener a Dios. Y el que lo va a hacer en la vida de esa persona es Dios. El que va a mostrar su naturaleza en esa persona es Dios.
No es fuerza de la persona, es esfuerzo de la persona. Son dos cosas distintas. Fuerza es que vos sos tu propia fuente. Esfuerzo es que lo seguís a Él. Fuerza es que vos sos tu propia fuente. Vos mismo querés ser tu salvador, vos mismo querés ser tu proveedor, vos mismo querés ser el que te justifica, vos querés ser tu propio Dios. Vos mismo querés serlo. Eso se llama idolatría en el mundo espiritual. Orgullo, ego y muchos más calificativos. Pero esfuerzo es seguirlo a Él. Eso se llama humildad. Eso se llama negación. Eso se llama palabra de Él contenida en el corazón, atesorada. Jueves pasado ministramos la humildad en el amor. ¿Cuál es la humildad en el amor? Guardar su palabra. ¿Qué guardar su palabra? No es archivar. Su palabra es tenerla presente, atesorarla en el alma como la máxima prioridad, en donde Jesús prometió venir a manifestarse a esa vida. Y Él mismo dijo, esa persona me ama de verdad. Y como me ama de verdad, yo le revelo que mi Padre lo ama eternamente. Porque hay crisis en los creyentes, de que si Dios los ama, que si los perdona, si les tiene paciencia, si los va a salvar. ¿Por qué esas dudas en el corazón de ellos? Aunque tienen los hábitos, las costumbres y las rutinas religiosas de la fe. ¿Por qué hacen todo, pero no encuentran la respuesta a nada? Porque jamás la rutina ni los medios van a ser la respuesta a tu alma o a tu espíritu. La respuesta es la palabra de Dios que lo contiene a Él. La gente puede ayunar, puede asistir, puede ir a eventos, puede evangelizar, puede ponerse los chalecos de colores, los pañuelos blancos en las campañas, y si no tiene palabra de Dios, no le encuentra sentido a todo eso. Da igual que siempre. Porque a mí la Biblia jamás me dijo que uno de los medios fue el provocador de que Dios se reveló a alguien. Me dice que esos medios Dios los escogió y Él quiso hacerlo como Él quiso. Pero lo que transformó a alguien fue su palabra, que lo contiene a Él. Él si quiere puede usar el ayuno. Él si quiere puede usar la oración. Él si quiere puede usar una campaña. Él si quiere puede usar una predicación. Él si quiere puede usar un instrumental. Él decide cómo. Él escoge el medio. Pero lo que hace posible la transformación es que esté su palabra. Pero el cristiano se mueve por muchas cosas, menos por lo que debe realmente moverse, y es su palabra. Ningún cristiano debiera sacar un pie de la barca si no es su palabra el que lo indica. Pero sacamos los pies porque nos encanta jugar al riesgo. Porque tentamos a Dios a ver si Él me va a cuidar, a ver si Él va a estar, a ver si Él va a hacer esto. Nosotros debiéramos solo dar pasos por la palabra. Pasa que caemos en el afán y la rutina de creer que el que es espiritual todo el tiempo está haciendo de todo. Que todo el tiempo están aprendiendo un montón de cosas. Y eso está muy lejos de la realidad. Porque el que es espiritual de verdad está dedicándose a construir lo que la palabra le indicó que haga. Cuando lo termine, que Dios es ordenado, le va a indicar algo nuevo. Pero el que hace de todo el tiempo y manotea lo que puede, no es espiritual. Es una persona que está haciendo y teniendo una apariencia religiosa. No está moviéndose por la palabra. Yo cuando veo y leo la historia de los apóstoles, su vida, sus llamados, veo que a Pablo Dios le dio un llamado y se dedicó a construir ese llamado. Él, si hubiera querido hacer lo que quería, él tenía la maestría para sentarte todos los sábados en las sinagogas a enseñar como maestro, porque tiene la formación farisea. Él conocía todos los textos. Él podía ponerse a explicar de todas las cosas si él quisiera usar su don para lo que él quiera. Pero Dios le dijo, no, vos te vas a mover, vas a ir a los gentiles,
Vas a ir a predicarle a esa gente. Te voy a dar la gracia para que puedas hacerlo. Te voy a renovar para que no te sujetes a una cultura nacional judía, sino que aceptes a compartir con la gente de otras naciones para que Cristo sea conocido. Y veo que Pablo se dedicó a eso. Que prosperó su ministerio porque él lo que hizo fue construir lo que la palabra a él le indicó que haga. Pero cuando hablamos de palabra, cuando hablamos de la Biblia como palabra, no estamos hablando de nuestras palabras, nuestro lenguaje, que a veces hablamos, cada tontería hablamos en el día. Palabras vacías que no sirven de nada. Pero la palabra de Dios contiene a Cristo. Porque ya está escrito en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que la palabra se hizo carne. La palabra que sale de acá, en la Escritura, no es una palabra filosófica, ni mental, ni cultural del hombre, ni de la tierra. Es una palabra que tiene y contiene la naturaleza de Cristo. Solo el que la practica sabe abrir esa semilla para su vida. Sí, yo sé que ayer decía a los jóvenes, yo les predico estas cosas y el que no se relaciona con Jesús dice, estos mensajes a mí me pinchan los globos. ¿Sabes por qué crees eso? Porque cuando vos te relacionás con Jesús, entendés que Jesús siempre te da un globo más grande. Esa es la diferencia entre el que se relaciona con Jesús y el que no. El que no dice, ahí está, ya me arruinó, ahí está, ya me echó a perder el sueño. Ahí está, ya me tiró para abajo lo que yo iba a emprender. Porque no se relacionan con Jesús. Son personas que quieren hacer sus propios deseos, por eso se desaniman, ya se van tristes de la palabra. Pero el que tiene relación con Jesús sabe que Dios, si le pide abandonar algo, inmediatamente le proporciona algo mucho más grande. Es diferente la reacción del que tiene una relación con Jesús al mensaje que el que no la tiene. El propio Señor le explicó a Pedro, le mostró el globo más grande que Pedro se andaba quejando de su globito que le pincharon. Le dijo, mira Pedro, el que dejó por mi causa familia, esposa, hijo, casa, le dará 100 veces más en la vida que viene, pero también en esta. Vos te quejás de tu bombucha, yo te doy una piñata. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Jesús se dedicó a explicar eso una vez, no se la pasó prometiendo piñata a todo el mundo. Ahora tiene que bastar una vez, que la promesa y recompensa de Dios son mucho más grandes que la que uno puede alcanzar, y te tiene que bastar con saberlo una vez. No estar preguntando todo el tiempo cuando vas a emprender algo, ¿y qué gano? ¿Y qué me dan? ¿Hay piñata o no hay piñata esta vez? Porque ¿sabes qué? Nunca haces contacto con la palabra entonces. Haces contacto con los medios, pero no con la palabra, que es la que hace posible esas transformaciones que hace 50 años estás pidiendo. Y haces parecer a tu familia que es cosa difícil para Dios eso. Pero si vos sacás un solo texto del Evangelio, te pincha ese globo. Cuando Jesús dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, ¿cómo no te va a cambiar la lengua? ¿Cómo no te va a cambiar las mañas? ¿Cómo no te va a cambiar el vicio? ¿Cómo no te va a cambiar el comportamiento inadecuado? El problema es que no haces contacto con la palabra, haces contacto con los medios. Vos si querés tomar agua, abrí la canilla es el medio, pero si la canilla no funciona, no te va a satisfacer tu sed. El agua es la que te va a satisfacer tu sed. Hay gente que yo como pastor he oído, voy a ayunar tantos días, espiritualizan, piensan que los números de la Biblia son los espirituales. Si ayunan 40 días salen ungidos. Algunos tienen 80 días de ayuno y salen más endemoniados que ungidos. 7 días, 7 vueltas a mi barrio le voy a dar para que caigan los muros. Ponen fe en los medios, no en la palabra. El poder en algo está en que sea una palabra que salió de Dios para tu vida. Ahí es donde el poder de Dios, del que cantamos, se hace real en la vida de alguien. Porque nos encanta predicar y creernos de un Dios tan lejano que hay que andar
arrastrándose como la Virgen de Luján para tocarle. Cuando ella nos mostró en Jesús el mensaje más poderoso que se puede predicar, que Él se hizo hombre para habitar entre los hombres y para que los hombres estén con Él. A partir de ese mensaje nadie puede pensar que Dios es lejano para el que le busca. ¿Pero por qué causa llega la gente a esas conclusiones? Porque no limpian sus caminos. Y la palabra camino en el original te indica que es una referencia a la conducta que la persona tiene y cómo vive. Incluye las conductas, los hábitos y la forma que tiene de vivir. A eso se refiere la palabra caminos en la Biblia. Por eso, cuando aparece la palabra limpien sus caminos, no está hablando que agarrar una escoba y te ponga a barrer de acá hasta tu casa a la calle. Te está diciendo, limpia tu conducta, tus costumbres, tus rutinas, cambia tu forma de vivir. Limpien. ¿Qué le voy a decir algo? Hay muchos de acá que tienen problemas y se piensan que están peleando con el diablo. Yo quiero decir, los que verdaderamente pelean con el diablo solamente son los obedientes. Porque el diablo hace la guerra al obediente nomás. Los demás están como están por tener un corazón sin arrepentimiento. Sus propias malas decisiones los tienen condicionados como están. Así que dejen de ver murciélagos por arriba de la cabeza, porque lo que tienen que ver es lo que tienen dentro del corazón. Pues estoy harto como pastor de escuchar a los que se creen los super saiyajines del evangelio, que están peleando con el diablo. Yo, mira, el único diablo se ve, lamentablemente, es la condición en la que vos estás. Pues la palabra diablo significa opositor, enemigo. Así que dejá de fantasear tanto. Ajá, sí, te voy a pinchar el globo. Dejá de fantasear tanto con que el diablo está metido y la bruja de la esquina. Porque al único que le hace la guerra al diablo, el único persona que él le interesa derribar es el obediente, es al fiel, es al santificado, es el que está ungido. A ese le interesa al diablo derribar, no al que ya está tirado en el piso. Lo demás, tus condicionamientos, que no te levantás, que no te alegrás, que no sentís la presencia, que estás negativo, que murmurás, que te quejás, es tu falta de arrepentimiento. Punto. Punto. ¿Sí? Ah, pica, ¿no? Sí. Sí. Alguien dijo una vez, y si te pica, rascate. Sí, yo sé que pero espero que el que quiera arreglar cuentas después me lo diga a mí en la cara. ¿Sí? Después me lo diga a mí. No estoy enojado. Pasa que esto pasa cuando uno habla bajo el espíritu profético. La gente no le gusta que le saquen la mugre, pero la profecía dijo, si no se limpian, no se arrepienten, dijo noviembre, lo escondido va a salir a luz. ¿Viste lo que pasa por no arrepentirse? El discernimiento empieza a fluir. Y el discernimiento me dice a mí, no es el diablo, es que no se arrepiente. Porque el diablo solamente le interesa a gente consagrada para derribar. Esa es la mira del diablo. Cuando vos limpies tus caminos y andes en la conducta espiritual de Cristo, ahí realmente lo que pase va a ser el diablo. Pero la actitud que vas a tomar no es la que ponen, de arrastrar los pies y poner cara de melancólico. El diablo te va a hacer la guerra así, pero por tener el Espíritu de Cristo, vas a andar una postura de victorioso. Porque el Espíritu de Cristo te hace saber algo, que Cristo lo venció.
Fíjate si un consagrado alguna vez pasó al altar a llorar pena, pasó al altar a dar lástima. Pareció que siempre estaban bien y estaban peleando batallas. Pero por causa del Espíritu de Cristo en ellos, por la palabra de Dios en ellos, era posible que venzan. No con sus fuerzas, porque el que tiene el Espíritu de Cristo sabe que jamás es con fuerzas. Es con el esfuerzo de seguirlo. Que su palabra es la abridora de camino. Pero su palabra también es la que cierra, la que pone el punto final. Es la que algunos piensan que nunca le va a llegar el punto final. Y le llega. Es tremendo cuando te llegan el punto final, porque el punto final uno piensa en que les quitan todo y queda entre la pampa y la vida. Pero el punto final espiritualmente es que lo dejan con lo que ya tienen, pero no ganan nada más a partir de ese momento. Por eso hay gente que sigue viviendo de las glorias pasadas, lo que hicieron hace 20 años atrás. No ganaron más nada a partir de ese punto. ¿Por qué será? Cuando la palabra convive en tu corazón todos los días y cada temporada del año, es una de milagros. Pasa que los milagros solamente los explicamos cuando alguien se sana, y hay milagros mucho más allá de la sanidad. Hay milagros de ser salvados, ser preservados, ser cuidados, sobrenaturalmente ser provistos. Hay muchos milagros. Porque la palabra milagro significa que es un acontecimiento que no tiene explicación. Pasó y nadie sabe cómo. Cuando convivís con la palabra, esa es la realidad. Te pasan cosas que no sabes cómo pasan, pero te pasan. Y esa es la clase de camino, conducta, hábito, rutina. Te vuelvo a recordar la palabra camino, que significa que el creyente vive una conducta, un comportamiento, una rutina, un hábito de milagro. Cosas inexplicables, no saben cómo les pasó, pero pasó. Que el favor de Dios está con ellos. Y pasan la batalla, pero me encanta porque la tienen bien erguida la espada. No explican cómo de un abatimiento grande les viene la fuerza del búfalo en su espíritu. Que lejos de lanzarse a deprimirse, se levantan con una valentía santa a enfrentarlo. No es su fuerza, es el espíritu de la palabra que guardan y atesoran. La palabra que atesoran, ahí se ve el que atesora palabra y el que colecciona mensajes. Porque el que atesora, cuando le viene la situación, esa palabra que está contenida en ellos se abre y esa naturaleza le invade todo el espíritu y todo el alma y la mente y se le mete por todo lado. La puerta, por favor. Se le mete por todo lado. Y es la palabra el que los levanta. Es milagrosa la palabra de Dios, ¿verdad, pastor? ¿No hemos dicho todo en un momento? Si tuviera una palabra del Señor. El otro día estaba leyendo los evangelios. Algo que fue un consejo que yo mismo di a la gente. Le dije, cuando ore, no se ponga a orar lo que a usted se le ocurre, abra la Biblia. Lea los evangelios, lea la historia de Jesús, lea la respuesta de Jesús, lea lo que Jesús hizo cuando le preguntaron, cuando Él respondió preguntas de la cultura, cuando Él les preguntaron sobre sanidad, cuando Él les preguntaron, vean, lean, entiendan y ahí oren. Va a ser mucho más gratificante orar cuando lees lo que Jesús dijo, porque entendés cómo entonces pedirlo o qué quiere Él hacer. Y yo estaba leyendo los evangelios y justo leo los evangelios de Lucas, los capítulos, y justo me detengo. Bienvenido, pastor.
justo me detengo en unos capítulos que seguían juntos y mostraban el interés de las personas por una palabra de Jesús. Y me detengo en una parte que habla que un noble va a buscar a Jesús para que sane a su hijo. Y yo cuando empiezo a leer eso veo que el noble fue y le dijo a Jesús la situación de su hijo. Y le pidió solamente una cosa: háblale a mi situación. Ni siquiera necesito que bajes hasta mi casa, entres, pongas mano. Háblale la situación. Háblale a la condición de mi hijo que se muere, háblale. Y Jesús le dijo: vete en paz, tu hijo vive. Dice que el hombre se fue, llega a su casa, le salen sus siervos y le dicen la buena noticia: tu hijo vive. Pero él se interesó en algo. Él dice que preguntó: ¿a qué hora fue eso? Y que ellos le dijeron como a las 7, tipo los cultos de los miércoles. Dice que él dijo: esa fue la hora en que Jesús dijo la palabra. Que dice que ese momento él creyó con su familia. Y yo me sorprendí al leer eso. Dije, el hombre le dio más interés no al milagro que fue a pedir, a saber si fue la palabra de Jesús. Y cuando le dijeron, y fue como a las 7, él dijo: ese fue el horario que yo lo pedí. Él lo pidió a las 7 y a las 7 le pasó el milagro. ¿Por qué hoy nosotros nos metemos bajo una supuesta revelación? Le rompieron la ropa poco más para un milagro. El hombre me impactó porque su actitud fue hablar. Si vos le hablas la situación, lo que digas va a pasar. Si me decís que se muere, se muere. Si me decís que vive, vive. Pero nosotros hemos profetizado a gente sobre su situación. Y cuando las pasan, pastor, te vienen a reclamar olvidándose lo que le profetizaste de parte de Dios. Y ahí se cambia la situación de la gente. ¿Sabes lo que le pasa? Lo que la Escritura advierte: lo que tanto temí me vino. Cuando les tuvo que haber vino lo que Dios les dijo que iba a venir. ¿Por qué exaltan los miedos y no la fe? Porque no atesoran la palabra. Porque la toman como palabra de hombre, palabra de que uno te dice: bueno, vas a sanarte y ojalá que te sanes. No. El que teme a Dios y suelte una palabra sobre una situación, solamente la va a soltar si es el Espíritu Santo el que lo impulsa a hacerlo. Y el creyente debiera aprender a convivir, que si la palabra habla su situación, eso va a pasar. Si vos venís por sanidad y en 2 o 3 días tenés un estudio y Dios te habla tu situación ese día, tenés que caminar los próximos 3 días, el día del estudio, el ayuno previo al estudio, la sacada de sangre del estudio, la presentación de orina del estudio, con lo que la palabra dijo que va a pasar. Pero van con el miedo que ahí esté toda la enfermedad y salga todo lo que tenga que salir. Pasa que Jesús sentencia algo. Y es peligroso cuando Jesús dice algo. Porque esa palabra sí que no la revoca nadie. Menos mal que las personas lo que quisieron era algo correcto. Porque hay personas que Jesús le dijo que se haga conforme a tu fe. Yo digo, si Jesús nos dijera eso ahora, conforme a nuestra fe, se mueren, se enferman, se divorcian, se arrancan los pelos, quedan pelados, porque uno tiene fe para que le pase todo lo malo, menos que le pase todo lo bueno de Dios. Menos mal que Jesús le decía a gente que conforme a tu fe se ha hecho, y era gente que decía sanarme, liberarme, salvarse a mi familia. Ahora, si Jesús a vos te respondiera ya conforme a tu fe, ¿qué pasaría inmediatamente en tu vida? A lo que vos estás creyendo. ¿Pasaría una obra milagrosa donde todos nos ponemos a alabar a Dios? ¿O pasaría una obra desastrosa, de calamidad, porque estás esperando eso? ¿Pero por qué estamos en esa condición? Porque hay caminos que no están limpios. Mira lo que dice Isaías 57:14. En la Nueva Biblia Viva. Hoy el profeta Isaías nos va a acompañar.
Isaías significa salvación. Salvación significa poder sobrenatural que quita obstáculos del camino. Bueno, uno quien se salva, Padre. Señor, sálvame. Limpia sobrenaturalmente mis caminos, Señor. Mire lo que dice. Es el Señor hablando. Es el Padre. Dice, yo diré, reconstruyan el camino, aparten rocas y piedras, preparen un glorioso camino para mi pueblo que regresa del cautiverio. Pero este punto de la profecía, que es más larga, viene de otros más arriba y también sigue. Pero este punto de la profecía es uno en el que Dios estaba dando un juicio cuando vos lees. Dios estaba dando un juicio a una generación que lo abandonó y se fue tras la idolatría. Y Él les empieza a decir, versículos anteriores, cuando tengas problemas, acude a tus ídolos. Con un solo soplido serán quitados. Pero los que me temen, dice, los haré heredar la tierra. Pero me encanta porque en medio de un juicio, de un enojo de Dios, Dios hace memoria que a pesar que hubo un montón de gente que lo abandonó, hubo un pequeño grupo que quiso seguirlo. Hubo un pequeño grupo que cuando otros olvidaban la palabra del Señor, la guardaron. Esperaban, decían, pero Dios dijo esto, algo tiene que hacer Dios. Cuando vos lees versículos arriba, Dios dice, ¿me dejaste de temer porque guardé silencio? Ahora voy a empezar a mostrarte los juicios por tus obras. Qué terrible es cuando Dios habla hoy miércoles, y decide guardar silencio hasta el domingo. La única manera de no perderle el temor a Él reverente es guardando lo que dijo hoy. Cuando vos no guardás lo que Él dice, le perdés el respeto, que la palabra temor significa respetarlo, valorarlo, estimarlo, adorarlo, servirle, amarlo, obedecerlo. Se le pierde eso a alguien que no guarda la palabra. Si Dios decide hacer silencio a partir de hoy te habla y no te habla por 30 días, por 60 días, 90 días. Si no guardas su palabra, vas a perderle el respeto y vas a vivir desenfrenadamente delante de sus ojos. Vas a olvidarte que tu alma tiene eternidad y tiene un destino y que el día de mañana nadie lo tiene asegurado, por más que se acueste en salud. Pues ya ha pasado gente que se acostó a dormir totalmente sanito y no despertó. Pero cuando se termina el hilo, se termina. Si yo decido guardar silencio y no guardaste su palabra, te volvés un idólatra inevitablemente. Una persona que ama y se desespera por las cosas de la tierra, de su humanidad, de la carne y muchas cosas más. Pero el que la atesora, el que la guarda, aunque Dios haga silencio, Dios hace memoria por su actitud de guardar su palabra. Y eso es lo que pasa en esta profecía. Dios le habla primero a los que se olvidaron de su mensaje, le dice, ahora voy a romper el silencio y voy a darle los juicios por sus conductas. Pero se hace memoria del grupo, de este grupo que decidió guardar su palabra y esperar vaya a saber cuántos años que Dios hiciera lo que prometió. Y cuando Dios hace memoria, dice eso, para ustedes voy a reconstruir un camino, voy a hacer que le limpien su regreso hacia mi monte, voy a hacer que sea un camino glorioso, voy a hacer que caminen en mi poder, voy a hacer que caminen en mi palabra. Dios mandó y ordenó que le limpien los caminos a esa gente. Los obstáculos, los impedimentos. Cualquier cosa que se trate, que hagan que retrasen ellos el acercarse al cumplimiento. A mí me encanta porque cuando vos te mantenés fiel a la palabra que Dios te dice, la guardás,
Delante tuyo vos ves cuántos desafíos tenés que cruzar, vos decís, tantas cosas tengo que pasar. Pero Dios ordena, limpien el camino. En otras palabras, háganselo más fácil de lo que parece. Ábranselo. ¿Y qué hacemos con las piedras, la roca de acá? ¿Dónde la tiramos, Señor? No, dejáselas a los otros, a los que no les gusta seguirme. Que se les vuelva difícil el camino. Que se arrastren, que se quejen, que murmuren, porque ellos quieren eso. Dejáselo a ellos las piedras, las rocas, que vean cómo las sacan ellos. Pero los que guardan mi palabra, limpien el camino. Se me hizo tan difícil el camino del Señor. Ve cómo está tu corazón. Capaz la roca que Dios me sacó a mí te la puso a vos. ¿Que no me creen? Piensan que estoy inventando. Está en la Biblia. Yo no quiero que si yo le saco una piedra al pastor Fernando, porque guarda la palabra, diga, ¿y a quién pongo esto? Y me diga, al pastor Brian, porque no me hace caso, me le pongo una piedra ahí yo. ¿Y ahora cómo hago para pasar por acá? Yo quiero que Dios me diga, a vos también te limpio el camino. Porque Dios se la puso difícil a la generación idólatra. Dijo, usted en su ayuda busquen a sus ídolos. Ya que tanto le gustó ofrecer a sus hijos, quemar incienso bajo, búsquenla de ellos. Pero los que guardaron mi palabra, vengan a mí. Les voy a limpiar el camino. Los otros ofrecían incienso, mataron a sus hijos en el fuego. ¿Sabes lo que es agarrar a tu hijo de una fogata? Agarrar a tu hijo a la mano y tirarlo al fuego así. Que se prendan fuego. Que griten, capaz uno se escape de la fogata y corra cuántos kilómetros, todo prendido fuego, desesperado por salvarse, y vos viendo esa escena, porque creés que estás adorando, porque creés que así te van a dar lo que esperás. Esta generación hacía esas clases de ofrecimientos tan tontos, por querer regresar a la patria. Pero los otros guardaron la palabra. Entonces los otros hicieron sacrificios innecesarios. Mataron hijos, sacrificaron matrimonios. ¿Para qué? Para volver a su patria. Y cuando llega el momento dice, no. Que a usted lo haga volver sus ídolos. Se la puso difícil Dios. No voy a apoyarlos para que ustedes vuelvan. Pero a este grupo sí. A este grupo que me esperó, que atesoró mi palabra, que la guardó, que la anheló, ahora le voy a hacer fácil el regreso a la patria. Y todos los obstáculos que había por delante, voy a hacer milagro tras milagro y tras milagro para que lleguen a la patria. Porque va a ser un camino glorioso. Yo te puedo asegurar que lo difícil de tu situación no tiene nada que ver con que Dios te está hostigando. Tiene que ver cómo le estás respondiendo a su palabra. Porque si vos le respondés con fe, Él te va a hacer que ese camino se vuelva milagroso, glorioso. Pero ¿cómo se consigue un camino glorioso? Es que no hay gloria que se manifieste si no hay alguien que muera su carne. Es un principio inalterable del reino de Dios. Que venga la limpieza para recibir lo nuevo. Y es tan preciso ese principio de Dios, que ese principio de limpiar antes que venga lo nuevo, fue el que Dios utilizó en boca de Juan el Bautista, con el mensaje de arrepentimiento para limpiar los caminos de los hombres, diciendo: Juan, allanen sus caminos, límpienlos, ordénenlos, bájenlos, para que venga el Rey. Fue tan preciso este principio del reino, que el Padre no reveló quién era el Mesías hasta que no vino la limpieza por un mensaje de arrepentimiento.
¿Quiénes lo recibieron? Los que se arrepintieron. Y cuando hablo de recibirlo, no es que lo invitaban a comer, no es que lo llevaron a comprar, no es que lo acompañaron 2 o 3 aldeas, lo recibieron, lo hicieron suyo a Él. Porque nadie puede hacer suyo al Señor si no se limpia. Nadie puede hacer suyo a Jesús como un rey si no se limpia. Es que la limpieza, iglesia, siempre es la antesala a recibir lo nuevo. ¿Por qué? Porque la limpieza preparó lugar, porque lo hizo posible a desprenderse de lo viejo. Y Jesús enseñó que recibir lo nuevo iba a ser una cultura que sus seguidores iban a tener que tener. Porque cuando Él empezó a enseñar, después de hablar las bienaventuranzas a sus discípulos y a la multitud, Él les empezó a hablar de los principios culturales y religiosos que venían escuchando. Pero Él lo dijo de una manera y aclaró algo. Él dijo, yo les voy a dar la verdadera interpretación de lo que significa hacer estas cosas. Y ustedes oyeron que les fue dicho, mas yo les digo esto. Los puso en la demanda que para ser discípulos de Él tenían que aprender a limpiarse de lo viejo para recibirlo a Él. Y hay gente que se ha sentado en las congregaciones y aún no lo han recibido porque no se quieren limpiar de costumbres pasadas y no aceptan la revelación de Cristo de este tiempo. Y lo quieren condicionar a costumbres, cuando Dios solamente Él se contiene en una palabra. No una costumbre, una palabra se contiene. Él puede usar música del 80, si a Él se le canta usar la música del 80, y se puede manifestar la música de ahora si Él lo quiere. Pero lo importante es que esté su palabra, que hace que Él aparezca. Puede aparecer con banco de madera o con silla de terciopelo, pero si hay una palabra, Dios se va a aparecer. Pero nos encanta abrazar la costumbre. Y ahí pecamos, porque lo limitamos a Él. Él se mueve en la palabra. Él se mueve en la palabra. Nosotros tenemos que buscar palabra. Palabra de Él. Palabra que sale de Él. Y cuando produzca eso, milagros van a suceder. Inevitablemente Dios se va a manifestar. Pero tenemos que limpiar. Dios, con esa promesa de limpiarle el camino, consoló a las personas que guardaron su palabra. Y las lágrimas que esas personas produjeron a través de la contracción de su corazón, cuando oyeron que Dios les limpiaría el camino y volverían a la patria, les limpió el alma de todas las angustias que sufrieron y todas las cosas que pasaron. Por eso cuando Dios te habla una palabra, hay algo emocional que tiene que pasar, sí. Esas lágrimas que te limpian y sanan del pasado. Esas son las únicas lágrimas que sirven en la fe. Las que te sanan del pasado. Las que te traen una paz a todo lo que pasaste mientras esperaste a Dios. Te llorás lo que tenés que desahogar y tu alma empieza a tomar fuerza porque entiende que ese tiempo terminó y que ahora está el tiempo esperado, el cumplimiento, y entonces caminás con libertad hacia ese cumplimiento y disfrutás ese cumplimiento y compartís ese cumplimiento. Estas personas lloraron no para amargarse, para despojarse de todo lo que esperaron. Lloraron, se limpiaron de todo lo que esperaron, sus angustias, sus penas. Lloraron. Una vez que salió la última lágrima, ya se levantaron para volver a su patria. No se trata de llorar las penas, se trata de despojarse, limpiarse, usar las lágrimas para limpiar tu alma, no para ensuciarla con amargura. Limpiate,
llorando, limpiate de todo lo que ya pasó y poné tus ojos hacia lo que Dios quiere que pase. Y a esa gente Dios también le hace una promesa por limpiar los caminos. Miren, Isaías 43:19, en la misma versión dice: voy a realizar algo enteramente nuevo. Miren, ya ha comenzado. ¿No lo ven? Abriré camino a través del desierto del mundo para que mi pueblo vuelva a su patria, y para ellos crearé ríos en el desierto. ¿No te das cuenta que a partir que la palabra de Dios viene, lo que empieza a pasar son cosas milagrosas? Dice, para mi pueblo, aclara. Para cualquier otro será desierto, seco, estéril, fatiga, sufrimiento, cansancio, abandono, muerte. Pero para mi pueblo, yo abriré un camino en el desierto y también le daré ríos para que vayan con ellos. ¿Qué es lo que más quiere alguien que va por el desierto si no son aguas frescas? ¿Por qué no solamente para tomar agua y bañarse? Ya hay agua, hay semilla para cultivar, hay fruto, hay alimento que va a aparecer. Los ganados pueden tomar agua y no se mueren. Entonces no solamente tomar agua y bañarte, esas aguas en un desierto significan prosperidad, que Dios te contiene y te sostiene. Dice, pero para mi pueblo es el que abriré el camino y le daré esos ríos. ¿Quiénes son los que han limpiado el camino? Los que han decidido quitarse los estorbos de la queja, la murmuración y tantas cosas que hablamos y decir, yo voy a confiar en la palabra de Dios. Esta maravillosa promesa nos dice que al limpiar nuestros caminos, conoceremos la obra nueva que Dios está haciendo y volveremos al camino en donde los milagros, las señales, las maravillas son la realidad del pueblo. La palabra siempre ha sido la que hizo los milagros. La palabra fue la que te ungió. La palabra es la que te prepara el corazón para un encuentro con Él. Si no hay palabra, no hay nada. Por la palabra creó Dios, dice la palabra, los cielos y la tierra. Por la palabra Dios te creó a vos. Por la palabra estás en la fe que estás. Por la palabra estás en el ministerio que estás. Por la palabra fluye el don que tenés. Por la palabra aparecen los frutos. Por las palabras viene la inspiración divina. Por la palabra se sanan. Por la palabra hay milagros. Por la palabra hay señales. Por la palabra hay cosas impresionantes que no podemos explicar. Por la palabra hay salvación. Por la palabra se restauran. Por la palabra se liberan. Por la palabra huyen los demonios. Por la palabra. Pero no es decirla, es convivirla. Es hospedarla. Es hospedar la palabra. La palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Sin palabra no tiene sentido lo que hagamos supuestamente para Él. Porque la palabra de Él es la que te da la humildad para hacerlo. La palabra de Él es la que te da el hacerlo para su gloria. La palabra de Él es la que te da la actitud de no perderte en los aplausos. La palabra es la que te hace entender que es un servicio a su reino para que se cumpla lo que Él quiere. Si tendríamos más contacto con la palabra, ¿cuántos milagros se experimentarían? Es la única respuesta. Una palabra dame, Señor. Dame una palabra a mi situación. Hablale a mi situación. Susurrámela y yo la digo si querés, pero que sea tu palabra.
Pero Jesús también nos puso una posición más alta después de eso. Nos dijo que por ser su discípulo, convivir con su palabra, Él dijo, ahora ustedes hablarán y también las cosas pasarán. Cuando convivís con la palabra, habrá un primer tiempo donde vos pedirás y la palabra te asistirá, pero después te hará la palabra ser alguien que le hable a la situación y las cosas también pasen. Muévete. Quítate montaña delante de mí, me sos estorbo. ¿Por qué no creer que pase? ¿Por qué cuando una situación se presenta tenemos tanto miedo de hablar porque pensamos que no va a pasar nada? Que a partir de ese momento tengo que hacer miles de cosas para que pase algo. ¿Por qué no creer que si por convivir con la palabra va a hacerlo? Abridora de caminos. El Señor me dio esta palabra para decirles, no paso por alto la limpieza de este mes. La limpieza de este mes, al que se puso bajo esa decisión, le va a proporcionar que diciembre sea el mes donde lo nuevo aparece sobre su vida. Pero no se emocione tanto, Tere. Nueva esperanza, nueva fe, nuevo amor, nueva unción, nuevos milagros, nueva revelación, nuevo entendimiento de la palabra, una gracia que va a crecer y muchas cosas nuevas, porque preparaste el lugar, porque te limpiaste, le dijiste bye bye a lo viejo, lloraste despidiéndote para mirar lo nuevo. Por eso el noviembre termina con promoción. Y la que a mí el Señor me hizo saber es que la promoción de Deuteronomio 28 no será más cola, serás cabeza, no estarás por último, estarás por delante. Abriré mi buen tesoro del cielo y derramaré lluvia en su tiempo. Prestarás a lo demás, no pedirás prestado. Señor te posiciona en la posición de bendecido. ¿Pero por qué causa? Versículo 1. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieres en práctica todo lo que te mando hoy, estas bendiciones te alcanzarán. Porque limpiaste tu camino, obedeciendo su palabra. Pero no serán 30 días. Ese acompañamiento será hasta donde vos decidas ser obediente. El día que dejé de ser obediente es el día que dejás de ser bendecido. No son 30 días, vos podés volverlo 30 años si querés, 50 años si querés, hasta el día que se te termine la vida. Pero es la obediencia lo que lo hace posible. ¿Cuántos en esta noche tienen una profunda gana y hambre de volver ese camino de gloria y limpiarse? Bendecimos a toda la gente que va a ver el video. Oro que seas una persona que vuelvas a esos caminos, que limpies toda conducta, hábito, comportamiento que nada tiene que ver con la palabra de Dios para tu vida. Quizá lo hiciste por moda, porque pensaste que así serías espiritual, porque pensaste que así estaba bien, pero volvé al camino donde Dios te pidió lo que tengas que hacer. Y en esa decisión, la gloria del Señor va a aparecer, Dios se va a encontrar con vos y vas a poder caminar hacia ese destino que te prometió. Que Dios te bendiga.